Una de las cosas que a mí me gusta mucho es ver de dónde venimos para ver hacia dónde vamos. Me gusta mucho porque si consiguen una silla, ¿qué quieren que hace por ahí? Mira, acá hay 3. ¿Puedo sacarle esta silla adelante? No se sienten intimidadas por mi presencia. Bueno. A ver si le alcanzan otra. Bien. Y les contaba que me gusta la historia porque me muestra de dónde venimos, pero también apoyado hacia dónde vamos. Me gusta la historia bíblica porque si yo no estudio la Biblia, entonces, quiero hacer un paréntesis acá, los domingos venimos a aprender la Biblia. El domingo no es un mensaje para el que no conoce al Señor. Sí va a recibir el que no conoce, pero es un mensaje para aprender de la Biblia y para aprender de nuestra propia conducta cuando nos miramos al espejo de la palabra. Entonces, uno dice, de la historia uruguaya nosotros conocemos relativamente poco, porque no nos importa mucho. No nos importa mucho quiénes fueron los que batallaron, quiénes fueron los que nos hicieron uruguayos, qué parte intervino Inglaterra, qué parte intervino el Virreinato de Río de la Plata. No nos importa mucho eso, nos importa que somos Uruguay, punto. Pero a mí sí me importa. Y una de las cosas que estuve leyendo mucho es sobre la cantidad de esclavos que llegaron a Uruguay como negocio. Y nosotros muchas veces decimos, ¿por qué hay discriminación en Uruguay? Y cuando vamos a los orígenes, los terratenientes de esa época, estoy hablando de 1790, fíjense que la población en 1760 y algo era 1000 y algo de personas, pero había 1390 esclavos. Y también había en 1790 5000 esclavos. Uruguay, el puerto de Montevideo, se transformó en el pasaje de esos esclavos que venían de África para venderlos a Brasil. Tanto así que el primer presidente uruguayo, compró cierta cantidad de esclavos para devolverle una deuda a Brasil con esclavos. Uno dice esclavos, ¿y qué es un esclavo? Imagínense a alguien que está en su tierra, porque si un día los países occidentales y Europa tienen que pedir perdón, es a África. Porque arrancamos los africanos de su lugar para traerlos acá o para traerlos a Latinoamérica para enriquecer a Europa. Uno dice, pero estás levantándote, no estás hablando de la Biblia, te estás levantando contra los europeos que se llevaron toda la riqueza. No me estoy levantando, lo dice la historia. Portugal trajo 5 millones de esclavos a Latinoamérica. 5 millones de esclavos. Por acá pasaron cerca de 4,5 millones de esclavos rumbo a Buenos Aires, rumbo a Paraguay, rumbo a Perú, rumbo a Brasil, por nuestro puerto. Y uno dice, wow, pero en un momento, en 1842, se decreta la libertad. ¿Saben por qué? Porque los blancos y colorados estaban en lucha, la Guerra Grande, si alguno se acuerda. Entonces, estaba rodeado Montevideo, los colorados dentro de Montevideo, en aquel entonces capaz que no eran los colorados, eran los unificados con la Argentina, con Buenos Aires, estaban rodeados por el general Manuel Flores, rodeados durante el sitio de Montevideo. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a decretar, hacer un decreto que libere a los esclavos. ¿Por qué? Porque los necesito como carne de cañón para la batalla. Y eso fue el primer edicto, el primer decreto. Es más, al final del decreto, si ustedes van a la ley, dice que si hay si le causé algún daño con este decreto a alguien, que tiene derecho a resarcimiento, que el Estado después se lo va a resarcir. Estamos hablando de no hace mucho tiempo. Estamos hablando de esclavos. Ahora, no sé si está la foto ahí, María. ¿Cómo venían los esclavos a Uruguay? Si ustedes ven, ellos están acostados en el piso. Pero esta foto es un barco. Un barco se llamaba barco negrero, era para esto. Ellos venían acostados, no acostados libres, acostados con grilletes. No se podían dar vuelta. Estábamos meses navegando en el mar. De 500 llegaban 300, 200, los demás se morían en el mar. Se morían en el viaje. Y el médico de a bordo los iba tirando por la borda. Entonces, cuando hoy
la religión afro-umbandista le hace honor a Yemanjá, le está haciendo honor a sus muertos, miles, millones de muertos que quedaron en el mar. Para tener un poco idea de dónde estamos parados. Entonces ellos venían así, pero esto uno lo ve así, pero si uno se acuesta, el tamaño, la altura del siguiente piso era la de un ataúd. Quiere decir que ellos estaban acostados y el piso estaba a unos 50 centímetros. Ellos no se podían sentar, no se podían inclinar. Arriba de eso venía otro y arriba de eso venía otro. Venían amontonados como ganado dentro de un barco. Para tener idea, cuando hablamos de, porque aquí vinieron esclavos africanos. Un esclavo africano era más maltratado en ese momento hasta que se entendió que era una riqueza tener un esclavo o una esclava. Entonces, cuando se liberó un poco, lo que empezó a hacer el uruguayo es a usarlo para las tareas comunes. Cuando yo voy a la Biblia y veo 124 veces la palabra doulos, que significa alguien que no se pertenece, alguien que le pertenece a otro, a veces es traducida como siervo. No es correcto. Un siervo tiene paga, el esclavo no tiene paga. Bastante con que llegara vivo y bastante con que alguien pusiera plata por él y después no era que te llevaban en un Mercedes o en un ómnibus a Paraguay. Ibas caminando. Mientras otros iban a caballo tranquilos, ellos iban caminando, atados. Y uno dice, pero caramba, y sin embargo, eso nunca se habla. Cuando uno estudia la historia uruguaya, es una historia espantosa de muerte y muerte y más muerte. Algunas cabezas liceales me están diciendo que sí, porque se están acordando o lo están estudiando. Antes no se hablaba, cuando yo era chico nos hacían cantar al Padre Nuestro Artigas, Señor de nuestra tierra. Y yo me enojaba porque el Señor de mi tierra era Jesucristo, pero nos hacían cantar un montón de pavadas que después con la historia uno descubre quién era Artigas, quién era Rivera, que su hermano fue el que causó todo el lío en el Salsipuedes, que mataron todos los que ya sabemos. Bueno, entonces ellos venían así, ya puedes sacar la imagen porque alguno se va a traumar. Y venían de esa manera y vivían como esclavos. Ahora bien, había algunos que en las plantaciones se escapaban, se les llamaban cimarrones o palenques. Ustedes no vinieron a una clase de historia del liceo. Les estoy contando un poco antes de entrar en el mensaje. Se llamaban cimarrones o palenques. ¿A dónde se juntaban? En ciertas ciudades fortificadas. La más común, la más conocida es en Alagoas, en Brasil, que fue la que más combatió, porque los terratenientes fueron contra ellos para querer otra vez esclavizarlos y no lo lograron. Entonces, esos lugares se llamaba quibombó, se tradujo en quilombo, en castellano. Quilombo, el hombre blanco le puso un lugar prostíbulo, un lugar de bajeza, un lugar donde llegaban los del puerto e iban a contratar sexo a lugares bajos. Entonces el hombre blanco le puso el quilombo. Pero quilombo significa ciudad fortificada de negros, esclavos, que ahora son libres por cuenta propia. ¿Vamos entendiendo cómo es? Bien. Ahora, cuando yo voy a la Biblia y veo, les digo de vuelta, la palabra cada vez que ustedes ven siervo o esclavo, es esclavo. No tenés derecho a paga. Entonces yo decía, Señor, el que hoy elija las canciones de la alabanza, que hable de libertad y esclavitud. Y el que eligió las canciones de la alabanza, se ve que el Señor le hizo porque habló de libertad y esclavitud y lo cantamos como si nada. Pero tenemos que entender lo que significa ser libre, tener libre albedrío. Hoy quiero ir a tal lado, voy. Mañana quiero a tal otro, voy. No tenemos libre albedrío, o sí lo tenemos cuando estamos en horas de trabajo. ¿Por qué no nos vamos? No me voy nada, me voy, punto. Y al otro día vengo a trabajar, estoy seguro que ya no tengo más trabajo. Si las 8 horas o las 6 ya me corrieron, o sea, por lo menos tengo un día de suspensión, una sanción voy a tener. Porque tengo libre albedrío, puedo hacerlo y asumir las consecuencias. El esclavo no. El esclavo no tiene opción. El esclavo no tenía opción. Pero nosotros, cuando entendemos la historia de tan solo nuestra nación y vemos cuando tantas veces en la Biblia que dice que se llevaron esclavos al pueblo de Israel, tenemos que entender lo que era la esclavitud. No era bien tratado un esclavo, era la basura humana. Uruguay cuando nació, la mujer no era bien tratada tampoco.
Era la basura humana hasta que por fin comenzó a votar. Hoy se fueron para otro lado con el feminismo y todo lo que están reclamando. Hay cosas que sí, es cierto, somos todos iguales deberíamos ser todos iguales delante de la ley. Hay cosas que está bien que las reclamen, pero a reclamarlas estás diciendo, tú tienes el poder, le están diciendo al varón. Ahora, cuando voy a la Biblia y veo el orden de la Biblia y veo cómo Dios establece, uno dice, pero hay una cosa. El apóstol Pablo le dice a los corintios, todos somos esclavos, o del pecado o de Cristo. Pero algo no me cierra. ¿Cómo que yo soy esclavo si otros pelearon para que yo viva en una nación libre? Ahora sí voy a lo espiritual. ¿Cómo que yo soy esclavo si Jesucristo pagó el precio para que yo sea libre? Me compró. Si me compró, soy esclavo. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahí está la palabra doulos. Ya no llamaré esclavos, dice Jesús, sino que los llamaré amigos, porque les estoy revelando lo que voy a hacer. Es más, ustedes son parte de lo que voy a hacer. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios y vemos lo que significa la libertad, nos estamos olvidando muchas veces como cristianos que la libertad no es para yo sentirme bien. Si yo predico el Dios que dice la Biblia, tal cual lo dice la Biblia, algunos de ustedes se van a ir diciendo, ese no es el Dios en el que yo creo. Cuando Dios derrama toda su ira sobre su Hijo, toda la justicia de Dios sobre su Hijo, vamos entendiendo que eso era para mí. Pero ¿cómo Dios derrama su ira sobre su Hijo? Porque su Hijo llevó todo nuestro pecado. Cuando uno entiende, toma la medición de lo que esto significa, uno dice, wow, y vive en agradecimiento. Un día, y esto es verídico, Abraham Lincoln, que fue uno de los que abolió la esclavitud en Estados Unidos, un presidente, fue y compró una esclava. La compró. Y apenas la compró, la soltó. Y ella seguía caminando atrás de él. ¿Y por qué me sigues si tú eres libre? ¿Libre de puedo opinar? Claro, sos libre. Pero libre para elegir, no entiendo. Sos libre. Te podés ir, hacer lo que quieras. Pero, ¿cómo soy libre? ¿Soy libre? ¿Puedo hacer lo que quiera? Sí, soy libre. Entonces, ¿puedo elegir? Sí, podés elegir. Elijo estar con usted. Está escrito en la historia. Ella eligió estar con el que lo compró. ¿Cuántas veces nosotros no elegimos estar con el que nos compró a precio de sangre? ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos esclavos y proveemos a través de todos nuestros datos, y lo hemos hablado 1000 veces, y seguimos? ¿Por qué? Porque nuestra mente encontró una ruta que la satisfacción instantánea me produce placer. Y no encuentro en la Biblia nada que Jesús diga, esto te va a dar placer en el reino. A no ser cuando tú cierres los ojos en este mundo, te encuentres con tu Señor, rindas cuentas y Él te diga, entra en el gozo de tu Señor, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero después no encuentro el placer que nosotros buscamos en Jesucristo. No es correcto predicar Jesucristo es la solución para tu matrimonio. Jesucristo no es la solución para tu matrimonio si tú no adoras a Jesucristo. Mucha gente es esclavo de la religión evangélica y vive creyendo en un Dios que no dice la Biblia porque no la estudiamos, porque no la leemos, porque no conocemos al Dios de la Biblia. Entonces tengo un Dios a mi manera. Y por más que nosotros nos digan, esto es un error, si yo estoy seguro de algo, es difícil erradicarlo de la mente. Por eso, cuanto más crecemos, más difícil es derribar aquellos argumentos que nos hacen vulnerables a los ataques del diablo. Vemos que se está derrumbando todo y seguimos igual necios y tercos, porque tiene que ser así. Pero ¿cómo dice la Biblia que tiene que ser? Si dice que tienes que amar a tu esposa de esta manera, como Cristo amó a su iglesia, ya lo repetí 80.000 veces. ¿Por qué lo buscas hacer de otra manera? ¿Te haces esclavo del pecado? Vamos a la Biblia. ¿Les parece? Vamos a Juan. Lo van a tener un poco más adelante.
Juan 8. En Juan 8 es un capítulo muy especial que ustedes van a estudiar en las células un poco más adelante. En Juan 8:31, muy conocido, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto es, dijo entonces Jesús a la comunidad maranata, un puñado de personas que se reúnen en un lugar y creen en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si ustedes permanecen en mi palabra, hay una actitud, una elección, permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, no creyentes, participantes de una comunidad, pero que la pasan bien, se sienten bien, tienen pertenencia a un lugar, entonces sus necesidades más o menos básicas, según Maslow, están satisfechas. No, si permanecen en mi palabra, no en sus creencias, sino en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces, ¿quiénes? Los verdaderos discípulos conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que le está hablando a esclavos. ¿Cómo voy a ser esclavo, Jesús, si yo creo en ti? Pero tú eres esclavo de muchas cosas en tu vida y no te estás dando cuenta. Tú eres esclavo de una forma de pensar pecaminosa. Tú eres esclavo de que pensando que yo te voy a proveer, te voy a bendecir, te voy a prosperar, y no es eso lo que Jesús dijo. Jesús dijo, el que quiera seguirme va a padecer, el que quiera seguirme va a morir por mi causa. No es un evangelio atractivo, pero sí es atractivo decirle a la gente, vení, oro por ti, el Señor te va a prosperar, va a llenar tu casa con su presencia y todas las maravillas que dicen sin las condiciones bíblicas para ser un discípulo. Para hacer discípulos tenemos que ser discípulos. Vamos un poco más adelante. Versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahí está bien la palabra doulos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A quién le está hablando? A esclavos. ¿Pero cómo? ¿Sí? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A quién les está hablando? A los judíos que habían creído en Él, que sabían que Él era el Mesías. Si ustedes permanecen en mi palabra, no en sus creencias, no en sus convicciones, no en cómo creen que es Dios, no en cómo te lo enseñaron, sino como dice la Biblia que es. Pero para eso hay que leerla. Para eso hay que estudiarla. Hoy es más fácil poner una prédica que alguien me hable y diga, ¡puah! ¡Qué mensaje de Itiel Arroyo! ¡Puah! ¡Qué mensaje de Cash Luna! No, ese no, por favor. ¿Qué mensaje de a ver qué otro que sea más o menos? Que a veces, ¿cómo? Luis Palau, salió Rabito. ¿Algún mensaje de los que ustedes escuchan que son más o menos? Andrés Corson, mensajes bíblicos. Ahora, ¿yo me alimento de mensajes? Claro, porque tengo la bendición instantánea, aquello rápido, pero sentarme a leer la Biblia. Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, no en mis mensajes. Si permanecen en mi palabra significa que yo voy aprendiendo, adquiriendo y transformándolo en conducta para que los demás me vean y vean a Cristo en mí. Aquel que la buena obra empezó, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Está haciendo su obra en mí para que los demás vean a Cristo en mí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué gente de años en el camino, gente que conoció al Señor y que conoce al Señor, abandona el camino, abandona la comunidad sin siquiera decir, mire, pastor, me voy a otro lugar, o otro hermano, me voy a ir a otro lugar? ¿Por qué esa falta de respeto intrínseca en cómo nosotros actuamos, sobre todo cuando nos enojamos?
Porque uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Quiere decir que el enojo lo retengo, que la emoción la gobierno. Entonces, ¿dónde están los verdaderamente libres? Es una pregunta que muchas veces me hice de joven. Al haber visto tanto movimiento cristiano y evangélico y ver tanta gente que hoy no está en el camino, pero era impresionante, ayunaban, oraban, hacían milagros y hoy no están en el camino del Señor, no permanecieron. Digo, ¿en qué estaban creyendo? Hoy son esclavos de su forma de pensar. Un esclavo de forma de pensar es, mira lo que me hacen. Ese es un esclavo. Porque se quiere mucho. Se ama más que al prójimo. Yo soy un contrario a que alguien me diga que la Biblia no es suficiente. Soy un contrario a que alguien tenga que ir a un psicólogo. El psicólogo usa a alguien que escribió sobre la psicología y va en contra de la palabra de Dios. El mejor psicólogo es la Biblia. Cuando uno conoce y practica la palabra de Dios, deja de ser esclavo de actitudes que te hacen daño. No, voy a hacer una hipnosis con el psicólogo porque me va a retrotraer a la infancia. La palabra de Dios es bien clara con nosotros. Si elijo libertades, serés verdaderamente libres. Ya te vas a olvidar de lo que te hizo tu papá, si te violaron, si no te violaron, si te abandonaron. Te vas a olvidar y vas a decir, Jesucristo me compró. Yo quiero estar con Él. Pero mirá que te abandonaron. Pero me abandonaron, pero Él me compró. Él dejó de ser el rey para venir acá a esta inmundicia por mí. ¿Quién hace eso por mí? Solo Él. Y Jesús me dice, José, tú eres libre. Haz lo que quieras. Señor, quiero seguirte a ti. ¿Qué dijo el endemoniado gadareno? Jesús, quiero seguirte cuando fue liberado. La primera cosa, quiero seguirte a ti. ¿Quieres seguirme? Ve y dile a los de tu gente quién soy yo. Fue uno de los mayores evangelistas. Todo Decápolis conoció a Jesús gracias a él. Eso es actuar en agradecimiento a aquel a quien decimos amar. ¿Cuántos de tus vecinos conocen quién eres tú? Esclavo de tu vergüenza, porque no hablas de Cristo. Esclavo de tu vergüenza, porque no te animas a llevarlo a la célula y decir, mira, tengo un lugar donde conversamos de la Biblia. Tomamos unos mates, no se comparte el mate. Tomamos unos mates, comemos unas tortas fritas, lo que sea. Pero pasamos un rato conversando de la Biblia, no de lo que yo creo, de lo que yo pienso, porque ahí está mostrando mi esclavitud. Todos nosotros cometemos pecado, todos los días, todos nosotros. El tema es si somos esclavos del pecado, si seguimos siendo los mismos. Si 5 años después miramos y decimos, wow, sigo siendo la misma persona, irritable, me enojo, sigo teniendo la autoestima baja. El psicólogo te dijo la autoestima baja, en la Biblia no está. En la Biblia, ¿saben lo que dice la autoestima baja? Te amás demasiado como para amar al otro. Cuando Jesús dijo, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, está bien claro, implícito, que el hombre se ama a sí mismo. El ego del hombre y la mujer es enorme. Por eso te pintas, por eso te arreglas, por eso te afeitas, por eso te bañas. Y por eso cuando alguien te hace algo, tú enseguida te ofendes. ¿Por qué? Porque tocó tu ego, lo que tú más amas. Si así amaras a tu prójimo, imagínate, eso es lo que Dios quiere. No como dicen los psicólogos, vos no amás a nadie porque no te amás. Eso es antibíblico. La Biblia dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Con qué? Con tus fuerzas, con tu mente, con tu corazón, con todo. Ámalo. Pero también a tu prójimo como a ti mismo. Tú te amas, tú te cuidas, tú te proteges, tú te guardas de lo que te hacen daño, te alejas de las personas tóxicas. Ama a los demás como te amas a ti. Entonces deja de ser esclavo de tu ego. Y sigo nombrando cosas de esclavitud. Si nombro en el celular, imagínense las horas que pasamos en esto que nos da gratificación instantánea. ¿Por qué creen que las pantallas atraen a un niño? ¿Cómo los padres, conociendo, sabiendo que el celular les hace mal a niños de 2 años, de 3 años, los ponemos con el chupete electrónico todo el día y los dejamos ahí? No nos importan.
Porque la gratificación instantánea genera una ruta rápida en el cerebro y después cuando tenga que estudiar no va a saber cómo hacerlo porque no le enseñé a ese cerebro a prepararse para estudiar. Mi generación teníamos que crear nuestros juguetes. No había tantos juguetes como que la gente los tira. Si venía un juguete, miren, a los 4 años vino una Ondina, es una bicicleta. Vino una Ondina y era como que llegó un Mercedes-Benz a mi casa. No tirábamos manteca al techo. Pero yo siempre digo, esperaba que mi mamá terminara con la escoba de paja, porque con el palo de escoba me hacía una metralleta para matar los indios del fondo de mi casa. Eso ¿qué hace? Hace creatividad. No hay ningún indio por acá, ¿no? Los maté a todos. El aburrimiento genera creatividad, pero si yo mantengo al nene con el chupete electrónico, cuando tenga 15 años va a tener, ¿qué? 0 en las materias. No sabe estudiar, porque le enseñé a tener gratificación instantánea. Los cristianos somos igual. Dios, bendíceme ya, abrázame ya, prospérame ya. ¿No es así la Biblia? Eso es esclavitud. Esclavitud de lo que el mundo nos ha querido meterse dentro de las iglesias, dentro de nuestras casas. El movimiento feminista es un movimiento esclavizante. Todo lo que hace el machismo es esclavizante. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos de un lado, nos ponemos del otro. No es lo que dice la Biblia. Si caminamos en pos de lo que dice la Biblia, el mundo nos va a apedrear. No hay buenas noticias. El mundo no te quiere si eres verdaderamente discípulo. Pero sí te van a respetar. Claro, te van a crucificar. Algunos van a hablar muy mal de ti. Pero como a ti no te va a importar, fíjense el apóstol Pablo, estando en la cárcel, preso, le escribe a la iglesia de Filipos, qué bueno que estoy preso, Pablo. ¿Vieron lo que era ese barco negrero? Imagínense una prisión. Imagínense una prisión de la edad del apóstol Pablo, derechos humanos. Y él estaba cantando con Pablo y Sila himnos al Señor. ¿Qué te pasa? ¿Y por qué no hay cárcel que pueda retenerme en mi espíritu? Si Jesucristo me puso acá doy gloria a Él. Y se me lleva a otro lugar, allí doy gloria a Él. ¿Por qué? Porque le debo todo, decía el apóstol Pablo. Dejé todo es basura comparado con Cristo. Cuando uno encuentra a un cristiano así, uno dice, wow, yo quiero ser ese. Yo quiero ser ese, pero ¿cómo? Yo quiero ser Paul Washer, me dijo uno, porque le dice las cosas como tienen que ser. ¿Querés tener la vida de oración de Paul Washer y el estudio de la Biblia de Paul Washer? Porque debe pasar horas estudiando la palabra, horas orando. ¿Querés vivir el proceso? No. Quiero gratificación instantánea. Quiero llegar a la iglesia y como muchos dicen, venía a la iglesia a buscar la bendición. Señor, nosotros los maleducamos. No vengas a la iglesia a buscar la bendición. La bendición es que alguien que tú le hables conozca a Cristo. Eso es bendición. Aquí venimos a estudiar la palabra, a leer la palabra y a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que cada día nuestra columna se doble más y se doble más y se doble más y viva postrado delante de Él. Él es el Rey, Él es el dueño, lo decía recién Luis. Él es el dueño de todas las cosas. Yo soy su esclavo, pero soy libre, pero soy su esclavo por elección. En el grupo de edificadores, le llamamos a los líderes, estudiábamos, soy esclavo por elección, por opción. Yo soy esclavo de Cristo, quiero ser el Hijo. Él me dice, sos libre de hacer lo que quieras. Hoy Dios nos dice a nosotros, tú eres libre. Le dijo al pueblo de Israel, tú eres libre. En Deuteronomio 30, elige este camino o este camino. Elige seguir tu propio camino, que ya sabes cómo termina y sabes cómo es el camino en la mitad, y ya lo conoces. Pero si eliges el camino de la bendición, te irá bien. No significa prosperidad, significa libertad. Significa que en un momento de enojo tengo la libertad porque vivo, el Espíritu Santo vive en mí y me dice, hey, ¿está bien tu enojo? No, Señor, perdóname. No está bueno. Porque tu palabra dice que si yo me enojo contra mi hermano y si yo hablo mal de mi hermano, yo soy homicida. ¿Cuántas veces cerramos la boca para no herir a otro? ¿Cuántas veces cerramos la boca para decir lo que voy a decir no edifica?
Sin embargo, le mostramos la Biblia a los demás. Tan solo con cerrar la boca, la gente dice, hasta el necio, la Biblia dice, hasta el necio cuando calla es contado por sabio. En una discusión yo muestro mi esclavitud. Yo muestro que estoy en el barco así de cortito y no me puedo mover porque mi mente no me deja, porque me están hiriendo, me están maltratando, me dejaron de lado. Aquel que me viene a enseñar, mira cómo es su vida. Estás mirando a los demás, eres esclavo de la opinión de los demás. Pero Jesucristo vino y no miró si eras esclavo o no. Lo que sí miró es que estabas perdido y vino por ti y vino por mí. Entonces hoy quiero ser, por elección, esclavo de Cristo. ¿El mundo me va a maltratar? Sí. Yo lo viví muchas veces con mi padre y mi madre. Siendo pastores, uno dice, wow, a los pastores les va bien. Los pastores como que tienen la unción, como algunos dicen. Mis hermanos, yo no puedo contarles todas las experiencias que viví del lado de afuera, pero las veces que los vi sufrir, las veces que los vi salir de madrugada a visitar a alguien que después le clavaba una daga en la espalda y se iba de la iglesia. Pero caramba, ellos te fueron a visitar, te levantaron, te ayudaron, estuvieron contigo y hoy hablas mal de ellos. Ellos están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a los otros que hablan mal se les llenará la cara de vergüenza cuando estén delante del Señor y Él les diga, yo te mandé a mis siervos. Te hablaron, te enseñaron, te ministraron, te dieron de comer. ¿Qué haces tú hablando de ellos? Son mis hijos. Todos algún día, saben, vamos a tener que rendir cuentas. Lo dice la Biblia. En algún momento, todo nos va a tocar. Y allí a rendir cuentas, dice en 2 Corintios, vamos a pasar nuestras obras y nuestras palabras delante del Rey. Y va a pasar nuestra vida. Y esto, y esto, y esto. Y estos pecados sin confesar, porque esclavos no entra ninguno, esclavos de la carne, esclavos del mundo, no entra ninguno al reino de los cielos. Entonces el llamado que quiero hacerte es, ¿estás siendo libre con la libertad con que Cristo te hizo libre? Porque si es así, debería ser como el apóstol Pablo o como los discípulos. Jesús, me hiciste libre. Sí. ¿Tengo libertad de elegir? Sí, claro. Elijo seguirte. Ese es el cristiano. Elijo seguirte. Pero mira que a donde yo voy hay dolor. Tus amigos en el peor momento te van a abandonar. Tus hermanos de comunidad no van a estar. Te vas a sentir solo. Si sigues siendo esclavo de la opinión de los demás, cuando te sientas solo, vas a decir, ¿ves? Nadie me visita. O vas a decir, Señor, gracias por esta soledad, porque me lleva a buscarte, me lleva a encontrarme contigo. Gracias porque la iglesia no es como yo la pienso, es como tú la pensaste. Y Él es el genio, Él es el que hace todas las cosas bien. Entonces el llamado de atención a nosotros es, ¿de qué estamos siendo esclavos? No solo a qué le dedicamos tiempo. Pero yo a veces cuando veía esa imagen, y hay otra imagen que está mucho más gráfica, pero no la encontramos. Decía, Señor, ¿cuántos de los que se dicen hijos tuyos están viajando en el barco de Satanás? Atrapados por elección. Pero ¿cuántos están atrapados? Porque no eligieron. Porque nadie les habló, nadie caminó el barco y les dijo, hey, vengo a meterme en este barco satánico, en este lugar de trabajo que nadie te quiere, vengo a meterme acá, a decirles, ¿saben qué? Hay salvación en Cristo, hay libertad en Cristo. Y cuando uno de ellos diga, yo quiero esa libertad, yo quiero a Cristo, los grilletes se rompen, las cadenas se rompen. Y entonces comienza a reptar por abajo del barco hasta que encuentre un lugar de salida. Y el capitán dice, yo no me puedo meter con él, déjenlo salir. Porque pasó el transatlántico del Señor y lo abordó. Uno de nosotros, que rescate a uno. Imagínense esa imagen. Uno. Un joven del liceo. Hay una familia que fue rescatada.
un anciano. Uno dice, les cuento algo corto. Hablaba con un anciano y me decía, en los últimos momentos yo voy a buscar a Cristo. Y yo le dije, en los últimos momentos no vas a tener salvación. Porque la salvación es hoy, en el momento que yo me vaya y tú digas en tu momento de agonía, si es que lo tienes, Cristo, ahora quiero recibirte, ya va a ser tarde. Porque hoy se te habló del Evangelio y tú negaste a Cristo. ¡Ah, qué dureza! ¡Qué realidad! Ese anciano está vivo todavía. Y a veces nos vemos. Y cuando nos vemos, él me dice, bueno, todavía no llegó el momento. Ya fue el momento. Ya fuiste condenado. Porque aún tenés vida y no querés a Cristo. Él no es el salvavidas, es el Señor. Él es el dueño de todas las cosas. Cristianos, en este año, en este tiempo, prestemos atención a la palabra de Dios. Conozcamos a Cristo. Entonces, las formas de esclavitud que tenemos van a empezar a ser erradicadas porque el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento y dice, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy buscando esta página en internet si sé que me hace mal? ¿Por qué estoy mirando esta serie de Netflix si no me provee nada? ¿Para qué? Para ser parte del barco negrero de Satanás, porque me tiene entretenido en vez de aprender de la palabra de Dios. Paso horas mirando cosas que no aprovechan. Y después vivo las consecuencias. Después vivo en soledad. Después mi matrimonio es un desastre. Después mis hijos caen en la droga. O mis hijos pasan al homosexualismo o al lesbianismo. Después digo, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Que el Señor te alertó y tú no quisiste. Jesús es bien claro, hermanos. Si el Hijo os libertare, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Alguien dijo, podrán ponerme de pie, de rodillas, pero mi espíritu seguirá de pie. Alguien libre. Alguien que podrán doblegarte y romperte las piernas y caer de rodillas delante del ser humano, pero tu espíritu sigue en pie diciendo Jesucristo es Señor. Yo me imagino cuando Nerón prendía fuego a nuestros hermanos en las fiestas que tenía. Los untaba de brea, de alquitrán, de afalcote y les prendía fuego como antorchas. Y si ellos podían, gritaban. Está escrito en la historia, Josefo lo escribe. Y en el Coliseo romano, antes que los leones le cayeran a los cristianos, ellos gritaban, Jesucristo impera, Jesucristo vence, Jesucristo reina. Yo quiero ser ese que antes que me coma un león, gritarle, Jesucristo es mi rey. A ver quién tiene más convicción que yo. ¿Por qué? Porque soy esclavo de Cristo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó.
y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos levanta tus manos como hijo, levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá, y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien, porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan